En la carrera de medicina no nos preparan para la muerte y es algo que después, como no lo busques como a nivel personal, nuestra formación queda un poco corta. Vamos a hablar hoy de las experiencias de un compañero médico que seguro os aportarán mucho. Mis queridos amigos y amigas del canal, estoy feliz una semana más de estar con vosotros compartiendo con personas súper interesantes experiencias que a veces se pueden constatar y a veces no. Por eso la ciencia es tan importante, para llegar a donde nuestra mente no tiene explicación. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios siempre con tanto cariño, que nos ayudan a seguir haciendo con mucha ilusión lo que estamos haciendo. Gracias. Y tenemos con nosotros hoy al doctor Jesús Biosca. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Luján, muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de estar aquí contigo y compartir un ratito de buena conversación sobre estos temas. Fantástico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús Biosca es médico por la Universidad de Cádiz, está especializado en medicina de educación física y deporte, tiene un doctorado en salud y en deporte, también tiene la especialidad de medicina manual, musculoesquelética y ecografía y actualmente trabaja en un equipo de fútbol como médico especializado, un equipo de fútbol de primera división en España. Jesús, ¿qué durante la carrera de medicina te han enseñado algo sobre la muerte? Pues absolutamente respecto a los temas que vamos a hablar hoy, absolutamente nada. No hubo ninguna lección acerca de ello y es interesante porque estamos siempre, ¿no?, luchando contra la muerte, ¿no? Es como el fracaso de la medicina. Y sí que recuerdo, ¿no? Si quieres, cuando empecé la carrera, la facultad, me llamó mucho la atención en las primeras prácticas de anatomía, en la sala de disección, cuando estás trabajando con ellos, ¿no?, viendo los órganos y tal, eh, pensaba que ahí no había nada. Tenía esa intuición clara de que faltaba algo, ¿no? Es cierto que en esas prácticas, pues los cuerpos ya llevaban un tiempo, ¿no? Y un poquito más, a lo mejor más deteriorados, con lo cual, pues te puede dar la sensación de que puede ser normal. Pero sí recuerdo cuando ya hice las prácticas de forense, ya bien avanzada la carrera, que además me gustaba mucho la medicina forense, sentí lo mismo, ¿no? En el tanatorio cuando se hacían las autopsias judiciales. Incluso lo llegué a comentar con una compañera forense, y me miró un poco así raro, digo, aquí falta algo, ¿no? Aquí, y esto o sea, no podía explicar, ¿no? Cuando uno habla con alguien, siempre he pensado, aquí hay algo que se transmite, ¿no? Y cuando has estudiado psicología, psiquiatría, neuropsicofarmacología, neuroanatomía, todas las asignaturas, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que un cerebro, ¿no?, produzca una entidad? Pero bueno, a tu respuesta, a tu pregunta, perdona. Perdona, perdona. Y que un cerebro, que todos los cerebros son iguales, como los corazones y todos van cambiando, pero en principio son iguales. ¿Cómo puede dar personalidades diferentes? ¿Cómo? Es curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo de la personalidad, pues sí, pues el aprendizaje, ¿no? Los traumas que Sí, una persona puede tener, eso sí lo puede llegar a entender. Pero la entidad que existe en una entidad biológica ya no solamente un cerebro humano, o sea, una persona, sino un animal, una planta, incluso cuando estudias bacterias, también tienen su propia
se desarrollan muy rápido, se adaptan. O sea, hay como una inteligencia en la vida, hay libros que hablan de ello, sobre ese misterio de cómo un ser molecular es como si tú un coche de repente coge vida propia. Es que no tiene sentido, ¿sabes? En cuanto a si lo analizas en profundidad. Y, y bueno, durante la carrera, si cayó en mis manos, o no sé si me llega a comprar el libro de Vida después de la vida, de Raymond Moody, lo tengo aquí porque la verdad es que es una reliquia, un libro Sí, muy sí, sí. recomendable. Sí, perdón, hay que decir que el doctor Raymond Moody pertenece a nuestro consejo asesor de la Fundación en la investigación del Proyecto Luz. Ah, no lo sabía, no lo sabía, pues Mm, maravilloso entonces, sí, porque hace poco vi una entrevista suya después de 50 años trabajando sobre estos temas, y impresionante. Y bueno, el caso es que cuando leí el libro, que me sentí un poco como hereje, ¿no? Leyendo, digo, esto, porque fue por mi cuenta, pero él describía con tanta minuciosidad los casos y las cosas que relataban estos pacientes, y yo ahí pensé, digo, esto es la prueba científica de que existe algo más. O sea, sí, está claro. O sea, si esto que este hombre ha recogido en este libro, en sus estudios, es cierto, es que no hay duda alguna de que hay algo más. Pero bueno, ahí lo dejé. sí, Seguí con mi carrera, mi formación médica, muy materialista, y leí otros libros y tal. Y bueno, fueron pasando los años, me interesé también por la meditación, porque leí budismo, que me pareció también muy interesante, como la visión que ellos tienen además sobre la muerte pues, no tiene nada que ver con la nuestra. Y me resultó muy interesante cómo describían en un libro que me parece una joya, el libro tibetano de la vida y de la muerte, muy recomendable, cuando describe los bardos de la muerte, ¿no? Las diferentes fases que uno pasa cuando ya va a fallecer y fallece. Me resultaba súper interesante con la mente científica, digo, cómo son capaces estos monjes o esta tradición de describir estos pasos de forma tan minuciosa. Es como si te dan un mapa, oye, para ir a Pirineos tienes que ir por la autopista tal, después tal, tal. O sea, me resultaba muy raro, eh, o algo muy sorprendente cómo era posible eso. Me chirrió un poco y lo dejé ahí. Me quedé con la parte de entrenamiento, de meditación, del ego, del no apego, cosas muy interesantes, la impermanencia, cosas que uno puede ir entrenando en la vida que le dan más paz y sosiego ante las diferentes situaciones de la vida. Pero sí me resultó muy interesante, y también cuando hablaba del tema de la reencarnación, que también pude leer algún libro en aquella época, de cómo describían casos que se verificaban, ¿no? Incluso después pude leer a Ian Stevenson, los estudios de Ian Stevenson, sí, que son de la Universidad de Virginia. Y yo creo que es que hay demasiadas evidencias, ¿no? Si uno analiza, incluso cuando se va a dar un fármaco, ves las evidencias, pues sobre esto hay hasta más incluso, ¿no? Pero es como nuestro rechazo a, o la mente materialista que nos hemos educado, y es como que, eso son cosas raras, eso son... Pero sin embargo, cuando uno lo descubre de verdad, o te toca de cerca, como ahora hablaremos, que fue lo que realmente fue un detonante en una investigación más profunda que he realizado, porque sí es cierto que he estado años que no pensaba en ello, hasta que pasó lo que te contaré, que fue como decir, "Buah, aquí hay algo, aquí hay algo muy potente". Y, y si quieres, pues seguimos. sí, sí, sí. Al ritmo que tú quieras. Sí, 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 sí. Pues, pues eso, te contaré este caso que fue el que empecé de nuevo a investigar sobre ello. Resulta que hace un par de años así, una persona muy cercana a mí, pues falleció un ser querido suyo. Esta persona cercana a mí era muy escéptica, eh, absolutamente, de hecho licenciada en Derecho y con una mentalidad, pues eso, no creyente en nada, ni religiosa, ni nada de esto. Y cuando falleció esta persona, pues hablé con ella para ver cómo estaba y tal, y me empezó a contar que estaban pasando una serie de cosas en casa muy sorprendentes, como movimiento de cuadros, se cambiaba la televisión de canal, pero de una forma no habitual,
eh, incluso se movían lapiceros ella tenía un lapicero en casa con bolígrafos y notaba como que se movían. Incluso notaba la presencia, ¿no? Notaba la presencia. A su madre, que era la pareja de esta persona, le llegaban mensajes al móvil. Te digo un secreto, al correo electrónico, cosas que eran muy sorprendentes, ¿no? Y de hecho, a los 3 4 días apareció un texto en una carpeta de fotos, que si quieres te leo Sí, ese por favor. texto, porque ese texto es brutal. Después de haberle aparecido en diversas ocasiones lo de te digo un secreto, simplemente le apareció en una carpeta de fotos un mensaje que decía, o sea, era una carpeta de fotos que ella tenía con él, con esta persona. Y decía, te digo un secreto con interrogación. Y dice, no morí, simplemente me disfracé de recuerdo para anidar para siempre en tu alma. Me convertí en un adiós, en ausencia presente, en presencia ausente. Mi partida estaba tatuada en el sendero de mi vida. Nuestro encuentro y nuestro adiós es solo parte de una bendita coincidencia de nuestros ciclos, debidamente planeada por nuestras almas y por aquel que nos pensó, nos creó y nos puso uno ante el otro. Todo es parte de un sistema perfecto en el sendero de las almas. Te regalo el reto de encontrarme en la memoria de tu piel y tu mirada. Mi esencia te impregna, te envuelve y te cobija. Tus ojos lavan la tristeza de tu alma con lágrimas. Un día estarán tan limpios que podrás mirarme aunque no me mires. Mientras tanto, nos vemos en nuestros recuerdos, en cada memoria, en cada atardecer. En tus sueños te visito y me visitas. Nos vemos pronto, nos recordamos siempre, nos amamos eternamente. Adiós es solo una palabra para nombrar una nueva forma de estar juntos. Siempre que me recuerdes, siempre que me extrañes, siempre que me pienses. Hasta ese día, siénteme en ti y a tu alrededor, por siempre en mi corazón. Yo cuando me leyó esto, Qué fuerte. Impresionante, impactante, impactante. Y además que has dicho que días antes iba apareciéndole el mensaje. ¿Cómo era? ¿Tienes un secreto? te digo un secreto Te y digo un secreto. con interrogación al móvil, al WhatsApp, Le aparecía en el WhatsApp del móvil. eso es. Y Qué finalmente, fuerte. a los días, semanas, no recuerdo exactamente cuándo, aparece ese texto en una foto, o sea, en una carpeta de fotos que ella tenía en su móvil, solo con fotos de él, pero aparece ese texto sin que ella lo hubiera metido. O sea, entonces, Claro, eran fotos, no eran textos. claro, Y entonces, además se titula igual que el sí, sí, mensaje sí, que había aparecido en el WhatsApp. efectivamente, Claro, esto una mente racional no lo puede comprender, pero lo que tampoco puedes es negar que ha pasado, claro, porque ahí está. ahí está, ahí ¿Sí? está. Son evidencias de... Y entonces, a partir de ahí, yo fue un descubrimiento porque empecé a ver vídeos de Manel Sanz, vídeos tuyos, de Enrique Benito, y fue como un redescubrimiento que me dio una paz absoluta, ¿sabes? Porque yo había leído durante la carrera, hace más de 20 Sí. años, intuía cosas, pero no tenía ahora la certeza, con la gran evidencia que hay ahora y todo lo que se está avanzando, gracias a personas como tú, están haciendo ese estudio maravilloso de Proyecto Luz, con toda la rigurosidad. Pim Van Lommel también, que publicó en Lancet en Que 2001. también está Pim Van Lommel está en nuestro comité asesor, Sí, sí, sí. con Iben Alexander, Otro con gran... David Lorimer, con Bruce Grayson, están los cinco. Todos, están todos los grandes. Ujú. Y fíjate, Ibn Alexander, ese ejemplo, ¿no? Sí, Que él era también neurocirujano, sí. científico De Harvard. cerrado, de Harvard, cerradísimo en cuanto a estos temas, hasta que él tuvo la ECM, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la evidencia es apabullante. O sea, no negar la realidad, pues se puede negar, porque hay negacionistas, ¿no? También hay gente que dice que la Tierra es plana, pero es que, y creo que es una cosa muy importante conocer, porque, y sobre todo a nivel médico, ya no solamente a nivel poblacional, que por supuesto es saber que somos algo más y que le da un sentido a la vida, ¿no? Ya no es
cuando uno piensa que esto es un azar y que es la ley del más fuerte, ¿no? La ley evolutiva, y aquí venimos a ver quién gana más, a ver quién compite mejor. Pues la vida es distinta, ¿no? Y cuando redescubres esto, o lo descubres, es como empezar a tener un timón, ¿no? Yo pienso que si tú vas por la vida, y por eso sufrimos tanto, ¿no? Sin saber que realmente hay un propósito, porque si somos algo más, somos alma, pues no, ahí hay algo que nos ha creado, ¿no? Porque yo creo que un alma no se crea al azar. Pienso, no lo sé, ¿sabes? Con mi mente racional, igual sí, pero te da mucho sentido, ¿no? A todo lo que vivimos diariamente. Y como médicos, creo que esto es necesario saberlo, como sanitarios. Cuando uno trabaja con personas, pacientes que sufren, saber que enfrente tuya no solamente hay un cuerpo, hay una mente, hay un espíritu con su trayectoria, su aprendizaje. Incluso a uno cuando atiendes a pacientes que realmente fallecen pues, y has hecho todo lo posible, pues puedes entender que a lo mejor cada uno tiene su camino y no sufrir tanto este síndrome de burnout que hay tanto en el profesional sanitario. Igual, pues esto nos daría un poco más de luz, ¿no? Acerca de nuestra misión, nuestro propósito como, como personas que ayudan a otras. Y no solamente sanitarios, pero creo que sí que es necesario darle este sentido más trascendente a la medicina y que se estudie con rigor. O sea, no como algo eh, folclórico, incienso. No, no. Señores, en la Facultad de Medicina el cuerpo, el ser humano tiene estas dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, que todavía no lo entendemos bien, vale, pero ya hay una evidencia bastante importante como para tenerla en cuenta, ¿no? Pero fíjate que es que a través de la ciencia actualmente estamos llegando a las mismas conclusiones que tradiciones espirituales milenarias ya lo decían, ya lo decían. Ellos no necesitaban la ciencia, lo sabían, lo Sí, habían sí, experimentado, ¿no? Pero bueno, pues nosotros tenemos la ciencia, pero como la ciencia está ahí y está con muchas investigaciones, yo creo que en la Facultad de Medicina se tendría que decir, esto es lo que creíamos hasta ahora, ahora se está abriendo nuevos caminos, puede ser, vamos a ver qué ocurre, experimentemos, ¿no? Pero claro, no como una verdad única, no. Es que ni siquiera los resultados que tengamos ahora de una investigación pueden ser únicos, porque en la medida que vamos evolucionando como seres humanos, como tecnología, aparecerán instrumentos que nos demostrarán que, que aquello que pensábamos es, por ejemplo, pero no tenemos los instrumentos todavía. claro, O sea que la verdad es hasta un punto. Siempre somos ignorantes del todo, pero vamos intentando abrirnos y no cerrarnos. totalmente. Además que la ciencia es apertura. Yo no entiendo el científico cerrado. O sea, si no sabemos nada, es que desconocemos todo. Entonces, ¿cómo puede uno pensar, tengo la verdad? O sea, Pero fíjate, Jesús, que la academia científica francesa, que es la que avalaba todo, en el siglo XX decía que la persona que hablase de átomos, y todo eso, era superstición. ya ves. A ver, entonces, siempre van con un poquito de retraso, ¿no? Sí, sí, está el dogma, pero hay frases muy potentes de los verdaderos científicos, o bueno, los científicos con mayúscula, todos llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Hay Eh, una frase que leí el otro día de Luis Pasteur que decía, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él, ¿no? Eh, así es, sí. y todos los que estudian la física cuántica, las partículas elementales, al final te das cuenta que el universo tiene unas leyes, ¿no? Tiene un orden y por lógica todo lo que tiene un orden pues tiene un creador, ¿no? Si es que es lógica pura, no es quiero creer en Dios, yo tengo que decir que no soy religioso,
ni nunca lo he sido, ¿eh? Pese a que estudié en un colegio de jesuitas, siempre intuía que había algo, ¿no? Porque, no sé, tienes esa intuición, pero no me he creído nunca los dogmas, o sea, me han chirriado siempre. Eso de créete esto, esto es así, ni en la Sí, carrera, ni en el colegio, o sea, siempre he sido muy crítico con todo, ¿no? Y le he dado vueltas para verificar las supuestas verdades, ¿no? Pero cuando ves este tipo bueno, de fenómenos, que hay muchos sí. más que podríamos seguir hablando, pero es apasionante. A mí me ha dado no sé, un cambio en mi vida completamente distinta. A Sí. ver, sí, sí, Fíjate que me viene a la mente ahora una viñeta muy significativa de lo que es el dogmatismo, ¿no? Había un sabio matemático llenando toda la pizarra de fórmulas matemáticas y la conclusión es que se demuestra que matemáticamente es imposible que pase lo que está sucediendo, ¿no? Y dices, bueno, pero si está sucediendo es que está sucediendo. claro, Entonces quizá no sabemos la fórmula, pero no puedes negar que está existiendo. efectivamente. Mm. Efectivamente, hay un libro que, que ha salido hace poco que se llama El libro de la sabiduría del no saber, de Antonio Lozano. No sé si lo has leído. He No, visto algún vídeo introductorio, pero dice datos súper interesantes. Dice que desconocemos el 96% de la realidad física que nos rodea. Y del 4% que conocemos, que es la materia, conocemos su naturaleza, pero no su origen. O sea, no conocemos nada sí, y, y que el 99,999% de la materia es vacío, energía y campos electromagnéticos. exacto. ¿Sabes? Que nos queda mucho por saber y eso es fascinante, ¿no? Claro, Pero es es que apasionante. yo digo siempre, es que no puedes decir, ya no puedes decir que lo que no ves no crees, porque se ha demostrado que solo vemos un 4%, Sí, 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 pero ¿y el resto, que es materia y energía oscura, qué? ¿No existe? claro. Sí. Y si estudias Bueno, la... Dime, sí. dime. Sigue, No, sigue. no, sigamos con temas que Vale. hayas vivido, con Pues, historias pues que te mira, hayan sorprendido. otra historia que fue reciente, también de esta misma persona cercana a mí. Resulta que su madre cuida a una persona que bueno, que tuvo un proceso, un ictus, y a raíz de ahí lleva ya unos años cuidándola muy bien con esta persona, pero le salió una oportunidad de cuidar a otra mujer con otro tipo de enfermedad que estaba ya en fase terminal y estuvo cuidándola, si fueron 2, 3 semanas, y a partir de ahí ya se la llevaron al hospital. Y bueno, esto ha sido de reciente, entonces ya hemos hablado muchas veces con esta persona cercana a mí de estos temas, ya sabemos que hay otra dimensión, o por lo menos es bastante probable. Y se estaba leyendo el libro de Enrique Benito, muy recomendable también, que se llama El niño que se enfadó con la muerte, y que vi el otro día la charla de presentación del libro en Zaragoza y comentaba también uno, creo que era el decano de la facultad, que después de haberlo leído, me pareció muy interesante, decía que iba a ponerlo como materia obligatoria a los alumnos de primero de medicina, que se leyeran ese libro. Yo no lo he leído todavía, pero sé que es muy bueno. Y estaba hablando con esta persona cercana a mí acerca del libro, de todo lo que contaba Enrique Benito, del proceso de la transición. Y, y hablando de esta persona que estaba en esta fase, su madre decía que era una persona que estaba muy agradecida con la vida, pese a la enfermedad que tenía. Se encontraba muy amorosa, solo podía expresar gracias a la vida, ¿no? Pese a que estaba ya en la fase final. Le comentó a su madre, la cuidadora, que su marido había venido en varias ocasiones, que estaba fallecido, a recogerla poco antes de fallecer. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De que, bueno, que todos tenemos un proceso, de que, pues ya por lo que sea, le había tocado su momento. Y en ese momento ella sintió como que recibió un mensaje diciendo que se iba a ir tal día, ¿vale? Un día concreto. No voy a decirlo para que no se pueda identificar. ¿Quién Esta recogió? persona, la persona cercana a mí que te digo La persona cercana a ti, que su no la madre, persona que cuida. eso es. La persona que cuida no. Vale, La hija de la persona cuidadora, sí, que es una persona cercana a mí,
recibió este mensaje, pero curiosamente ella no conocía, o sea, la hija no conocía a esta mujer que su madre cuidaba. sí. Nunca la había visto ni en fotos. O sea, el caso es que me dijo, yo me olvidé, oye, me ha entrado este mensaje que se va a ir tal día. Y eso eran 3 semanas antes de que sucediera, Ujú, ¿vale? Me fue sorprendente porque la noche de antes del fallecimiento de esta mujer, soñó esta chica con una persona no sé por qué se acordó de esta mujer, ¿no? Que, a ver cómo estaba. Y llamó a la madre o le preguntó por mensaje, ¿cómo está esta mujer? Y resulta que le dice la madre, oye, a la hora sí le escribe, niña, tú tienes poderes o algo porque me acaban de decir que acaba de fallecer. ¿Sabes? Y dices, ¿cómo te explicas si desde el punto de vista estadístico, porque no es que ella reciba mensajes ahí, ni tenga alucinaciones, ni mucho menos, fue como algo, ¡pam!, le entró. A mí me lo dijo, se me olvidó, a su madre se lo comentó, se le olvidó y pasó ese día. A mí me parece muy sorprendente y eso digo, y si ha pasado, ¿por qué ha pasado, no? Es como que una verificación sí. de que hay Porque otra. esta persona cercana a ti has dicho que es abogado, que Eso no sí, está en estas cosas, que no es nada. especialmente ni creyente, ni crédula, ni Ahora sí, ahora. porque Bueno, después de que la pasó lo de. experiencia, hombre, son dos casos muy impactantes para uno, ¿no? Que te hace replantear muchas cosas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso Pero fue, eso podríamos decir que es ese entrelazamiento cuántico que lo une todo y que esta persona amiga tuya, por lo que fuera, tenía la antena sintonizada y sí, entró el mensaje, sí, sí, sí. como una radio, una televisión. Ujú, Eso fue, pues muy curioso. Ya no me sorprende, la verdad. Ahora sí. mismo, después de haber visto tantas entrevistas tuyas y de Manuel Sanz, todo lo que he leído, o sea, yo ya no tengo ninguna duda de todo esto. Pero bueno, son casos que me parecen, desde el punto de vista científico, si lo analizamos desde el punto de vista estadístico, que ocurra, me parece muy improbable, ¿no? Entonces, pues es significativo, por eso lo cuento, porque me parece significativo. 3 semanas antes te venga un mensaje del día concreto que se va a ir esta persona, que ni siquiera tú conoces, ¿sabes? Es que es algo súper interesante. Me han ido contando otros familiares y amigos casos, que si quieres podemos seguir contando. Sí, 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 por favor. Son casos curiosos. Recuerdo un compañero, después de comentarle esto, me comentó que su abuelo estaba mal y fue al hospital a verlo. Y cuando llegó al hospital le pareció que no, que estaba bastante comprometido su salud y le preguntó al personal sanitario que si había alguna posibilidad de que se fuera esa noche, porque él mm, sentía que se iba a ir esa noche. Y le dijeron que no, que estaba estable, que tranquilo. Él además tenía una fiesta de celebración con unos amigos suyos. Y claro, quería ir, pero estaba su abuelo mal, él estaba muy unido a su abuelo, pero claro, como le dijeron que no se preocupase, que estaba tranquilo, que estaba estable, pues él se fue. Y mientras estaba en esta celebración, que estaban proyectando un vídeo, él cuenta, o sea, él me contó que de repente le venía insistentemente su abuelo a la cabeza, a la mente. Y le venía tanto que se salió, se apartó de la celebración para llamar a su madre para ver cómo estaba su abuelo. Y le dijo a la madre que acababa de faltar, hacía 5 minutos. Entonces, bueno, otro caso. Bueno, pues es que son casos muy impactantes porque me estás hablando de personas normales, no me estás diciendo, hablando de mediums, ni personas sensitivas, Nada, ni... nada. Además, que no son temas que se hablen, o sea, porque puntualmente a lo mejor hemos comentado esto, pero sí que me he dado cuenta, otra cosa, que cuando hay confianza con gente y hablas, todo el mundo tiene casos a su alrededor. Pero es que Todo el mundo, es ¿sabes? alucinante pero tú estás en una reunión y sacan un tema de estos y hay gente que no cree. Pues cuando se acaba la reunión te vienen
y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pero en privado, que no lo Claro, digan los demás. Oye, ¿sabes qué me pasó a mí? sí, O sí, sea, sí, todo el mundo, incluidos los no, los que son escépticos. sí, 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 sí. Está muy bien, porque a mí a veces que me dicen: "No, yo es que no creo", digo: "Me parece perfecto, si es que no hay que creer nada, Claro, es que si es no hay que que creer no hay que nada, creerse pero nada". no hay que negar nada tampoco. Claro, claro, tampoco hay que negarlo, pero hay que verificar las cosas, ¿no? Hay que verificarlo. O sea, y el método científico es perfecto porque hay que verificar, pero el método científico no llega a muchas cosas. Entonces, no podemos basarnos en lo que no se puede demostrar, no existe. Hay Claro. un adagio que dice: la ausencia de evidencia no significa la evidencia de ausencia", ¿no? Pero fíjate que antiguamente lo que era la ciencia era el testimonio de la experiencia, o sea, la experimentación. Y eso Totalmente, se podía considerar que era así cuando mucha gente experimenta algo, lo vive, no lo puedes negar, no es una cosa que te hayas imaginado. claro, Pero cuando separamos lo objetivo de lo subjetivo, ahí, ahí vino bueno, el problema. Por un lado, bueno, pues es maravilloso porque gracias a esa separación se ha podido crear unas bases de una ciencia objetiva y lo que se llama científica. Pero claro, cuando tú analizas a un ser, ese ser no es solo una materia, son unos claro, sentimientos y un mismo hecho para un ser puede ser diferente que para otro. Por tanto, no puedes igualar. claro. Sí, Estas son ciencias, sí, psicológicas que tienen otro matiz, pero si hablamos de los hechos, o sea, si queremos que al final, como médicos, ¿no? Queremos, tener datos objetivos y queremos hablar, yo creo que esta conversación que podría ser parte de una sesión clínica, ¿no? sí, Por ejemplo, a otros compañeros para que tengan, aunque ya te digo que yo por lo que voy hablando, que tampoco es que hable de estos temas así, pero te surgen conversaciones de vez en cuando. La mayoría de la gente ha tenido experiencias y no es negada, la verdad. La mayoría de la gente lo sabe, ¿no? De una forma u otra le puede interesar más, le puede interesar menos. Es cierto que ahora pues las redes sociales están llenos de vídeos que es maravilloso también porque se da a conocer, pero es que los hechos son objetivos. Cuando tú analizas las ECMs o estas cosas que estamos comentando, el mensaje de texto y más cosas, es que son hechos. Esto no es subjetivo, esto es objetivo. Yo también soy perito médico y he peritado, y cuando yo perito datos objetivos. Yo, por ejemplo, para dar una lesión, yo no puedo contar lo que el paciente me dice. Yo tengo que ver lo que yo objetivo cuando hago un informe pericial, ¿no? Entonces, estos son datos objetivos de hechos que relatan que después son constatados, ¿no? Como contar que una experiencia ha salido del cuerpo y ha visto lo que estaba pasando en el quirófano de al lado. O sea, si somos solo cerebro y materia, tú no puedes ver jamás lo que está pasando en el quirófano de al lado y que se verifique después. Ahí hay un hecho que nos está demostrando, como ya describió perfectamente Raymond Moody, eh, que te están diciendo que hay otra cosa. Y es que eso no se puede negar. Y que no sabemos qué es, cómo ocurre. Bueno, vale, pero vamos a estudiarlo porque es fascinante y además creo que es lo que realmente puede cambiar el rumbo de la humanidad. Si eso me parece algo vital, saberlo y explorarlo hasta donde podamos llegar, porque da un sentido a nuestra vida. exacto, eso es lo que te iba a decir ahora. Yo creo que lo bonito de todo esto es que resulta que da sentido a la vida, da un significado a la vida y a Claro, un para qué. Es que si no, no tiene sentido y una vida única y en unas condiciones de sufrimiento, pues cuesta de entender y de aceptar, ¿no? sí, sí, Pues cuando uno le encuentra sentido y que el sentido es que tú has decidido venir aquí, pasar por esas circunstancias para poder sacar lo mejor de ti y sacando lo mejor de ti vas a poder dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? efectivamente. Mm.
Y es que incluso, fíjate, que me ha venido a la mente, hablando del sentido de la vida, ese maravilloso libro que tengo que decir que me lo leí después de haberlo visto referenciado por muchos conferenciantes y otros libros que había leído, que es El hombre en busca de sentido, Uf, de Viktor Frankl, uf, impresionante. que es brutal. Y fíjate lo importante que es tener un sentido a la vida. Que el sello Sí, cuenta, ¿no? Que allí en Auschwitz, ¿no? En sí. campos de concentración, los que sobrevivían no eran los Más presos fuertes. más fuertes, sino los que le daban sentido a la vida. Quiero ver a mi familia, un perro que he dejado tal, me gustaría ver el atardecer en mi playa cuando salga de aquí. Y todo eso hacía que estas personas tuvieran un mejor pronóstico, ¿no? Y supieran, sobrevivían a lo que estaban viviendo, que es de lo peor que ha vivido la humanidad. Sí, Entonces, qué importante es tener un sentido y un propósito. Y si tuviéramos un propósito, la humanidad daría un giro copernicano, ¿no? En vez de ir todos a nuestra bola sí, y hermanarnos más, porque realmente somos uno, ¿no? Cuando uno estudia todo esto en profundidad, pues totalmente, es que te cambia todo, cambia todo. Pero ya a nivel incluso práctico, o sea, aunque fuera mentira, aunque fuera una estrategia, es que sí. funciona, ¿sabes? Es que funciona. Y funciona y tú estás más contento y puedes aportar más. Claro, Porque si funciona y te hace estar agotado, de mal humor, pues tampoco es. claro. Sí, 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 sí. Mm. Pues, pues Bueno, cuéntanos, ¿tienes más casos? sí, tengo más, me he apuntado aquí unos cuantos casos interesantes. Este caso también me llamó la atención. Estaba yo trabajando y tengo un muy buen amigo que vive en Escandinavia, hablamos con frecuencia, y me manda un audio y me dice, tío, mira lo que me ha pasado. Él vive, y además era invierno, había nieve, he salido a la calle a echar la basura y me ha sobrevolado una lechuza 3 veces, casi rozando el cuerpo, de lado a lado y emitiendo 3 pitidos. Dice, me he quedado un poco preocupado porque he visto, él me decía que había mirado el significado. Con esta persona también hemos tenido alguna conversación sobre algún tema de esta característica, pero Mm. tampoco es que sea demasiado, pero sí que él le sorprendió y por lo visto, si lo buscas en Google, ¿no? Te aparece que puede ser indicio de que un familiar cercano está enfermo o una muerte inminente, ¿no? Yo lo busqué también y le dije, bueno, sí, pero parece casualidad, tío. O sea, no le mandé un audio, tranquilízate, que bueno, pues eso fue un jueves y el viernes me dice que han ingresado a su madre en el hospital. Ya había tenido varios ingresos los años anteriores que todos habían quedado en nada, en Perdona, ¿la sustos. madre vivía allí con él o No, estaba no, aquí? la madre en España, la madre de Ujú. España. Y él vive en Escandinavia porque trabaja allí Sí, hace ya muchos años. Y me dice eso, digo, ostras, pues total, que lo llamé, me dijo que eso que había ingresado y que estaba estable dentro de lo que parecía ser. Su hermana es enfermera y él estaba dudando en si venir o no a España, en cogerse un vuelo, pero le preocupaba que si venía a España era como su madre se iba a preocupar más, iba a decir, oye, te has mm, venido, no estoy tan mal, o era como sí, confirmar que ella estaba muy mal y por eso venía. mm. Entonces estaba ahí dudando. Yo tuve ese fin de semana trabajando por el fútbol y no le llamé. Y al domingo le mandé un audio, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está tu madre? Tal. Y me dice, me he venido a España. Mi madre está muy mal, empeoró y me tuve que venir. Y el lunes falleció su madre. Y bueno, es curioso, a él nunca le había pasado. Lleva muchísimos años viviendo allí en Escocia. Y qué curioso que esto esté descrito. O sea, que está Parece descrito, muy curioso. Y que él investigase, porque claro, a lo mejor te pasa 3 veces y ni lo ves. claro. Pero lo vio y buscó el significado, me parece. Sí, buscó el significado. Y después yo he sabido por una compañera, que ahora te contaré un caso de ella, que trabaja con paliativos. Es una mujer que además
colabora con uno de los médicos, con Rick Benito, también, o sea, lleva muchos años trabajando en cuidados espirituales a pacientes y tiene infinidad de casos. Sería interesante que la entrevistes. Le Sí. pregunté el otro día, pero me dijo que todavía no era su momento. Pero, pero es un amor, además, y impresionante esta mujer. Y me contó varios casos, pero me habló de un médico que yo no conocía, Peter Fenwick, que Oh, es sí, neuropsiquiatra, también. sí, que está con Samparnia. Eso, Están haciendo el proyecto AWARE. Han eso hecho, es. vaya. Sí, sí, pues ahora contaré otro caso de Samparnia, de su último estudio, porque ayer vi de nuevo otro documental que se llama Rethinking Death, de Death, que es del estudio de Samparnia. Pero bueno, volviendo al caso Peter anterior, Fenwick. a Peter Fenwick, por lo visto él hizo un estudio muy riguroso de fenómenos perimuerte. Sí, Dice que, por sí, ejemplo, cuando alguien está en el hospital y se posa un pájaro en la ventana, pues eso es como un indicio de que esa persona va a fallecer. Y recogió muchos casos y además con estadísticas de sí, cosas que ocurren a personas que van a fallecer. Me pareció súper interesante porque le comenté el caso este de la lechuza y me dice, bueno, y de hecho si aparece en Google que está descrito, sí, ¿no? Y que, en fin, son cosas que, oye, por menos sacamos fármacos a la venta, ¿sabes? sí, Por menos evidencias, sí, ¿no? Y sí, entonces, pues bueno, pues es interesante, simplemente como hechos a analizar y a sí. estudiar son interesantes. Había en lo de Peter Fenwick, él fue buscando en todas las personas que acompañaban en el proceso de morir, gente de las ambulancias, cuidadores, y todos tenían su libretita y apuntaban las cosas que les pasaban. Y bueno, pues salía mucho tema. Pero también había, ahora no me acuerdo si fue un gato o un perro, en un pueblo del Reino Unido, que cuando se iba a morir una persona, ese perro iba allí. Él ya Sí. lo sabía. Hay un libro que se llama Pasando consulta con Oscar, Passing Route No, with no lo Oscar. ¿Lo conozco. conoces? Ah, pues No, eso es de un hospicio. Es que me ha venido a la mente cuando has dicho lo del gato. Y fue un médico de un hospicio que él empezó a observar que había un gato allí. perdona, lo del hospicio en España Ah, es vale, otro sentido. Es un vale. hospice donde vas a morir, ¿no? Eso Donde es, estás, donde te atienden en el último mes de tu vida, y estás en la naturaleza, te cuidan de otra manera, ¿no? eso, pues que me imagino que era Estados Unidos el sitio donde el Mm, libro relataba. Y el caso es que había un gato que o sea, las noches que alguien iba a fallecer se ponía esto debía debajo ser, de sí, de sí, su cama. Pero además, curiosamente, había bellas pacientes que tenían todos sus parámetros clínicos estables y a priori no parecía que fueran a fallecer. sí, Sin embargo, el gato se ponía debajo y esa persona fallecía. sí, Y no otra que estaba mucho peor sí, al lado. Entonces, oye, son cosas interesantísimas, ¿no? Para sí, analizar. Y, y fíjate un caso que me llamó la atención ayer del documental que vi de Samparnia, del estudio este que sí, están realizando. Hablaba un médico que también estaba en el proyecto, que él recordaba cuando él era joven residente de primer año, entró a su primera guardia y hubo otro médico de segundo año que le dijo, estate tranquilo que yo voy a estar pendiente tuya, ¿vale? Para que estés tranquilo, cualquier cosa, no te preocupes que yo voy a estar allí. Y él se quedó más tranquilo. El caso es que empezó a ver pacientes y estaba en una consulta y ese paciente entró en parada cardíaca. Empezó a hacer la reanimación, llamó a enfermería y estaban haciendo la reanimación y tal. Y él salió a hablar con la mujer del paciente. El caso es que, bueno, le cuenta un poco lo que está sucediendo, vuelve a la reanimación y consiguen sacar al paciente de la parada. El paciente se recupera y él comentaba, como médico, como científico, lo que le había llamado la atención. Dice, al mes del paciente recuperarse, entro en su habitación para ver cómo estaba y me dice, doctor, cierre la puerta, por favor. Ah, sí, claro, cierra la puerta.
Dice, ¿qué puedo hacer por usted? Le dice el médico. Le dice, el día ese que tuve la parada tuve una experiencia que me está atormentando. Necesito contársela. Y dice, vale, vale, cuénteme qué ocurrió. Dice, yo sentí que salí de mi cuerpo, además vi lo que usted estaba haciendo, cómo me ponían el desfibrilador, vi cómo salía usted a hablar con mi mujer. Tengo que decir que fue usted muy pesimista porque, sobre lo que le contó. Que es curioso, y dice, pero ya esto es que me llamó mucho la atención, dice el médico, es que me dijo que yo estaba decepcionado porque el residente de segundo año que me había dicho que iba a estar conmigo no apareció en toda la parada. Y eso es algo que yo no había verbalizado a nadie. Fue un sentimiento que tuve en ese momento y después se me olvidó. Y al mes él me recordó lo decepcionado que yo estaba con este compañero que no había aparecido. Decía, él mismo decía que hay algo, ¿sabes? Claro, Que se es nos esa escapa. interconexión y las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte tienen esa telepatía, pueden saber lo que está pensando la otra persona. En el libro mío contaba una historia bueno, un señor que tuvo un accidente gravísimo y se quedó, bueno, se quedó como en coma y la mujer se metió en la mente de la mujer estaba pensando, a ver, cuando se muera, ¿con quién me voy a casar? Que no sé qué. Y cuando él sobrevivió, se lo dijo a la mujer, me pareció muy chocante, pero anecdótico, ¿no? Porque no te lo puedes imaginar que en ese momento va a estar pensando eso. Claro. Y él lo pensó, él supo lo que estaba pensando y luego, pues a los meses o cuando fue, le dijo y la otra no se lo podía creer. Sí, sí, no, es impresionante. La verdad que es algo que no tiene explicación desde el punto de vista científico, salvo que, pero yo, desde el punto de vista científico, dices, pues hay algo que se comunica, lógicamente. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero cuántas cosas no sabemos, pero hay algo. Si no, o sea, tú no puedes ver el pensamiento de otra persona si supuestamente es solo neuroquímica cerebral, señales entre sinapsis neuronales no es ceros y uno como en la computación de informática, son señales de neurotransmisores electronvoltios. ¿Cómo puedes tú leer otro cerebro? Eso es como si un móvil es capaz de sacar la información de otro, Sí. pero sin wifi, ¿no? Sin ningún tipo de Bluetooth, ¿no? Hay ahí una Es energía que... súper interesante, pero ahí también está la visión remota. Ah, bueno, es otro caso que Esos te puedo son contar. casos súper interesantes, ¿no? Cómo tú puedes, estos niños pueden leer un libro con Lo he los vivido, ojos vendados. lo he vivido recientemente. ¿Sí? Cuenta. Resulta que me sorprendió muchísimo. La madre de un futbolista joven, porque yo soy médico de academia, no, aunque estoy en un equipo importante, pero soy médico de los chavales, hasta juveniles. Y una madre de uno de ellos pues me comentó que utilizaba unas técnicas y que había entrenado a sus hijos a ver con los ojos vendados o con tercer ojo, como se quiera llamar. Yo nunca lo había visto, nunca lo había, es que jamás lo había experimentado y me preguntó un día si podía acercarme a una grabación que iban a hacer para dar mi veracidad como médico de que el antifaz era opaco, de que estaba todo correcto y me instó a traerme yo mi propio un libro de mi casa que el niño no conociese. Y eso hice. Y además cogí un libro al azar de la biblioteca que ni siquiera sabía que ese libro lo tenía porque me lo habían regalado hace tiempo y no me había dado tiempo a hojearlo. Y me lo llevé. Y bueno, al principio, pues la chica, más el vídeo está en Instagram, o sea que lo pueden buscar. Y el niño empezó a leer. Eran tres antifaces, uno por cada ojo y otro doble, pero súper opaco, vamos, no puedo verificar igual que un peritaje médico. Y el caso es que empezó a leer primero unas tarjetitas con iconos un poco más simples, de frutas y tal, que yo ahí digo, bueno, esto puede estar preparado, o se lo ha aprendido de memoria, pero es que ya me dijo ella, bueno, mi Jesús va a coger un libro, tal, y cogí el libro.
cogió la portada y empezó a leerla. Y no me lo podía creer, no daba crédito. Abrió páginas al azar y el niño leía el texto. Incluso había imágenes y digo, pero ¿qué explicación tiene esto? Y ella me preguntaba, ¿qué explicación le das tú como médico? Y yo, pues no tengo ni idea. Si no lo veo, no me lo creo. O sea, se lo dije así, es que si no lo veo, no me lo creo. Porque estoy aquí, si no pienso que esto está todo amañado. Porque más lo leí al instante. O sea, es que yo no le encuentro explicación. No sé si es la supraconsciencia que habla Manuel Sanz, no sé qué es lo que pueda. No tengo explicación. Pero yo lo he visto. Sí, yo también lo he visto y es muy impactante. Además, lo tocan, lo huelen, no sé, y te lo leen con una, y además te dicen los colores, si hay, pues si la tapa es de un color, te dicen el color de la tapa, o sea, te dan muchas cosas. Y en el caso tuyo, este niño no sabía, no había visto nunca ese libro. No, no, no. Pero es que ni yo lo había visto. Porque hace poco un compañero nutricionista tenía unos cuantos libros en casa que le sobraban y yo tenía hueco. Oye, me preguntó, ¿quieres? Y creo que ese libro era de él, de hecho. Me preguntó, oye, ¿quieres unos libros y tal? Y yo, sí, sí, a mí siempre digo que los libros son joyas y tenía hueco y digo, dámelos. Y me dio, no sé si fueron 10 15 libros de nutrición y de diferentes cosas. Sí. Y este libro estaba ahí. Y yo no sabía de qué iba el libro. Se llama Las sonrisas de Bombay. Ahora me acuerdo del título. Y es que eso no se... O sea, está claro que el niño leyó eso. Estaba clarísimo. Y a ver, ¿qué explicación le podemos dar? Pues fíjate que me parece súper interesante estudiar esto, porque el fenómeno de ECM, es que lo he estado reflexionando después de aquello. También tú sabes perfectamente que una de las verificaciones que se está haciendo con las personas que tienen ECMs es analizarlos mediante resonancia magnética Sí, funcional y hacerles recordar el objeto sí, que ellos han visto solo en la ECM. Y sí, resulta que se activa el área occipital, que es el área donde se registra la imagen que uno ve con el cerebro, y entonces el radiólogo te dice, el paciente no miente, ese paciente ha visto este objeto, sí, porque si fuera de imaginación se activaría otra área cerebral. Entonces, ¿cómo se transmite esa información al cerebro desde el alma, supraconsciencia? ¿Cómo puede ver un niño con los ojos vendados? O sea, a mí eso me parece fascinante. ¿Cómo se transmite lo que sí. el alma ve, después se registra en el cerebro? Pero fíjate que hay un estudio muy interesante. Uno, hay un grupo que son personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Hay otro que les hacen imaginarse cosas que no han pasado, que solo están en su imaginación. Y hay otro grupo que recuerda cosas que ha vivido pues, con toda la intensidad y demás. Les hacen la resonancia magnética funcional. Y el que sale más auténtico y como que lo ha vivido es el de las ECMs, no el que ha vivido una experiencia que le ha llamado la atención y la intensidad y de la veracidad de que lo que ha pasado es verdad, es el de las ECMs. Y Es que es ahí brutal. está lo que dices tú, ¿cómo es posible que una cosa de la supraconciencia, Se del alma, registra se manifiesta en el físico? en el físico. Bueno, ¿Eh? la frase de Einstein lo podemos entender desde el punto de vista vibracional, ¿no? ¿Eh? Que al final Nikola Tesla, ¿no? Decía, si quieres entender o comprender el universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Entonces se supone que ¿Eh? la materia es energía de lenta vibración. Estoy pensando ahora, tal y como estoy Sí, sí, reflexionando sí. ahora mismo, me está viniendo a la mente que dijo Einstein también, no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos, porque ya sabemos por la física cuántica que la materia es vacía realmente. Sí, Entonces, sí, a lo sí, mejor esa parte más sutil energética, después sí. cuando entra otra vez, pues se registra, no sabemos cómo, en la materia densa.
No Es sé. muy interesante. Yo con este ejemplo que tú pones, yo visualizo siempre un ventilador. El ventilador tiene huecos entre las alas y cuando vibra, cuando gira, se ve como si es todo denso, pero no Claro, es así. efectivamente, Sí. claro. Y también Einstein decía que la única realidad es el campo, El campo, ¿no? campo. Campo. Entonces, todo es un campo vibracional, todo. Y todos salimos de ese campo, retornamos a ese campo, somos parte de ese campo. Ese campo. Sí, 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 sí. Y por eso estamos todos conectados, porque todos Total. pertenecemos a ese campo. Sí, 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 sí. Los vivos entre los vivos con los muertos, todos estamos ahí, interconectados. Totalmente. Estamos aprendiendo ahora, Sí, empezando a vislumbrar, ¿no? Yo creo, sí, estamos viendo la punta del iceberg de lo que creo que vamos a empezar a conocer, bueno, o a investigar, ¿no? Con más detalle claro, y sobre todo que cambiará, pienso que cambiará nuestras vidas. O sea, una vez que uno lo integre, porque ya no puedes vivir igual, ¿no? Para claro, empezar, se te quita el miedo a morir. Sí, sí. claro. Y si se te quita el miedo a Eh, morir, yo creo que es lo más importante, porque cuando quitamos el miedo a morir, vivimos de otra manera y vivimos. Es que claro, el miedo a vivir nos impide vivir, perdón, a morir nos impide vivir. claro, Porque estás pensando en un futuro claro, incierto y claro. siempre pensamos lo peor, no pensamos en cosas bonitas que nos van a pasar, siempre tenemos miedo de que nos pase lo peor a Sí, sí, sí. nosotros, a nuestros seres queridos y así es vivir con miedo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues para acabar, pero para acabar relativamente, porque tienes muchas cosas que contar y seguro que seguimos hablando en otra ocasión. Para Muy bien. acabar, quisieras o contar un caso o decirles a la gente que nos está viendo, darles algún mensaje, algo que creas que es importante para ti, que les llegue. Pues yo creo que lo que he comentado antes de que una vez que uno descubre esto, pero con los ojos de la ciencia, de nuevo, para no creerse nada, porque creo que las cosas no hay que creérselas, como cada uno va a tener seguro experiencias, porque la vida nos da esas experiencias, pero que estudien. Me gusta también mucho cómo finalizó Manel Sanz uno de sus entrevistas, que decían, no se crean nada, por favor, estudien, verifiquen, investiguen por su cuenta, lean todos los libros que puedan y saquen sus propias conclusiones. No se crea nada de lo que estamos hablando nosotros. Y cuando lo hayan verificado y hayan llegado a esa posible realidad, te cambia la vida, ¿no? Es como empiezas a tener como un manual de instrucciones, pienso. Empiezas a vivir con sentido y cuanto más lo verificas, más se intensifica también, más lo palpas, ¿no? Es como cuando esa persona que tiene la ECM dicen que tienen una conciencia ampliada. Y tú Sí, comentabas una de tus entrevistas, ¿cómo es posible que un cerebro que está en el cefalograma plano y la persona te dice que es su experiencia más consciente? Pues cuando uno empieza a verificar todo esto, es como que la vida se vuelve más consciente de por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Y es maravilloso. Y además te hermana con la gente. Y leí una frase, pero podemos dejarla para otra ocasión, de un libro muy bueno y muy recomendable también. El final del prólogo, no sé si has leído el libro de Un nuevo paradigma de la realidad, de Gonzalo no. Rodríguez Fraile, pues relacionándolo con otra cosa que cuentan los pacientes que han tenido ECM, esa sensación de amor, ¿no? Todos dicen eso. Curioso porque las ECM también se estudian desde un punto de vista científico, tienen un patrón, incluso tienen que tener una categoría a la escala de Grison, ¿no? Ujú, Y si no llegan, no se consideran verdaderas, ¿no? sí, Pero una de las cosas que curioso que tienen todos estos pacientes es el amor, ¿no? Incondicional. Y resulta que las tradiciones espirituales, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la primera ley universal? La ley del el amor. amor. Y si quieres te leo, es un poco largo, pero me parece
un broche Precioso, precioso, lee. espectacular, porque lo leí hace unos días y me pareció increíble. Y te lo voy a leer tal cual, ¿vale? Y dice, es el final del prólogo de este libro, y dice el autor, Gonzalo Rodríguez Fraile. Para concluir este prólogo, se reproduce a continuación la carta atribuida a Einstein que éste escribió a su hija en el final de su vida. En realidad, no se ha conseguido confirmar la veracidad de su procedencia, pero si no fuese del científico, merecería serlo. Y empieza. Dijo Einstein, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, aunque aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a mc cuadrado aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sienta que habita en él, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Eliezer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haber sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Me Bueno, parece impresionante, no hay palabras, es impactante. Y es así, es que el amor es el origen y es el final y es el intermedio y lo es todo, todo. sí, sí, sí. Tenemos mucho que aprender. Por eso lo he sacado a colación de que un gran científico haya dicho esta frase brutal que ¿Eh? la leí hace poco y que es concordante con lo que Claro, dicen estos pacientes, ¿no? Que experimentan el amor total, incondicional. Qué curioso. total, total. Pero fíjate, algún paciente, alguna persona con ECMs que he entrevistado, decía, es como si el universo hubiese estado construido con amor. Es Con amor. decir, todas las, pongamos entre comillas, los ladrillos eran amor, porque absolutamente todo es amor. Y cuando llegan allá, es que todo es amor. Sí, sí, Y sí, te sí. sientes acogido y sientes que eres amor y que das amor. Por eso cuando vuelven, dan amor y ayudan al prójimo y ayudan a que las vidas de otros también tengan sentido a través del amor, ¿no?
Y creo que es algo que no entendemos todavía. La palabra, el significado amor, me resultó también, ya para finalizar, si quieres, yo seguiría todo el tiempo que tú quieras, pero de la obra de Gerardo Smelding, Sí, explica muy bien las leyes universales, y cuando sí, explica la ley del amor, no es el concepto romántico de 14 de febrero, que nosotros tenemos el sí, del corazoncito, no, no, el amor como información. Dice que el amor es neutro, por eso neutraliza todo lo, en teoría, negativo, ¿no? sí, Y por eso una persona amorosa o sabia no juzga, que es otra cosa que dicen estos pacientes, ¿no? Que no se sienten juzgados, que te juzgas sí, tú por lo que has hecho, pero como aprendizaje, como situación pedagógica, no como bueno o malo, sino que esto es un aprendizaje. Entonces, entender el amor como algo poderoso, como algo de como información, eso cuanto más información tienes, que es la frase que decía, no, sí, mucha ciencia, poca ciencia te aleja de Dios. Si tienes poca información, te alejas de lo divino. Pero cuanta más información tengas, que al final es amor, y el amor es sí, información, te acercas a lo divino, ¿no? sí. Eh, Bueno, lo dejamos aquí porque sí, después de esto, esto ya es todo. No se puede decir nada más porque esto, eh, bueno, es que no hay otra cosa que mm, el amor, ¿no? Y bueno, seguro que seguiremos porque tienes muchas cosas para contar y todas son muy interesantes y que pueden aportar mucho a las personas que nos están viendo. encantado de estar contigo, Luján. Un verdadero placer y un millón de gracias por compartir estos momentos. Maravilloso. Gracias, Jesús. Muchas gracias. A ti, Luján. Un fuerte abrazo. Gracias.